9 descubrimientos que confirman la Biblia. La Biblia es el libro más exacto desde el punto de vista histórico que jamás se haya escrito. Cientos de antiguos descubrimientos verifican su exactitud. Y el día de hoy quiero dejarte 9 de los más importantes. Entonces, ¿estamos preparados? Comencemos. Descubrimiento número 1. La inscripción de Pilato. En 1961, en una excavación patrocinada por Italia en Cesarea, los arqueólogos descubrieron una piedra que tenía una inscripción en latín que decía: Poncio Pilato, prefecto de Judea. Pilato es mencionado en el Evangelio en varias ocasiones. Esto lo podemos leer en Juan capítulo 18, versículo 29, donde dice: Pilato entonces salió fuera hacia ellos y dijo: ¿Qué acusación traéis contra este hombre? Este hallazgo verifica la declaración del Nuevo Testamento de que Pilato verdaderamente era el prefecto de Judea. Descubrimiento número 2. El túnel de Ezequías. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículo 30, leemos una declaración que dice: Ezequías fue el que cegó la salida superior de las aguas de Gihón y las condujo al lado occidental de la ciudad de David. Ezequías prosperó en todo lo que hizo. Uno pensaría que si un rey hubiera cavado un túnel bajo Jerusalén, podríamos encontrarlo. Y eso es exactamente lo que encontraron. Un enorme túnel que encaja perfectamente con la descripción bíblica del túnel de Ezequías. Descubrimiento número 3. El prisma de Taylor. En 1830, un hombre llamado Robert Taylor descubrió un cilindro de arcilla de 15 pulgadas de alto. Hay 500 líneas de texto escritas en este cilindro de arcilla, y fue escrito y puesto allí por un hombre llamado Senaquerit. Bueno, Senaquerit era un rey de Asiria del que se lee claramente en la Biblia. En el cilindro de arcilla está escrito lo que dijo Senaquerit. En cuanto a Ezequías, el judío, no se sometió a mi yugo. Me acerqué a 46 de sus aldeas fuertes, fortalezas amuralladas, y a las más innumerables y pequeñas aldeas en su vecindad, y las que conquisté por medio de rampas de tierra bien selladas y arietes. Es interesante cuando comparas la declaración del rey Senaquerit de lo que hizo con la declaración bíblica de lo que hizo. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículo 1, leemos: Después de estos actos de fidelidad, Senaquerit, rey de Asiria, vino e invadió a Judá y sitió las ciudades fortificadas y mandó a conquistarlas para sí. Eso es exactamente como lo dijo Senaquerit. Increíble, ¿no es verdad? Descubrimiento número 4. La inscripción de David. Durante muchos años, la gente decía que David era una invención de la imaginación de los israelitas. Y esto es porque no se había descubierto ningún hallazgo arqueológico que verifique su existencia. Sin embargo, en 1993, en Tel Dan, un hombre que había estado trabajando en una excavación llamado Abraham Biran, descubrió una piedra. Y en esa piedra estaba la inscripción de un rey israelita de la casa de David. La Biblia usa esa misma designación en el primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 19. La inscripción de David validó este texto bíblico. Descubrimiento número 5. La estela de Meshat o piedra moabita. Encontrada en 1868, es una piedra negra basáltica que mide aproximadamente 3,5 pies de alto y 2 pies de ancho. En esa piedra, Meshat, el rey de Moab, escribió con líneas de texto alrededor del año 850. Meshat menciona que Onrín era el rey de Israel que había oprimido a Moab, pero Meshat dice que vio su deseo en el hijo de Onrín y en su casa. La piedra Meshat cita a Onrín como el rey de Israel, tal como lo indica el primer libro de Reyes, capítulo 16, versículos del 21 al 28. Además, menciona al hijo de Onrín, Acab, en estrecha conexión con los moabitas, como lo hace el segundo libro de Reyes, capítulo 3, versículos del 4 al 6. Además,
Tanto la estela como el segundo libro de Reyes, capítulo 3, versículo 4 al 6, enumeran a Meshach como el rey de Moab. Él grabó los nombres de la tribu israelita de Gad y el Dios israelita Jehová. Otra prueba exacta de la exactitud tremenda de la Biblia. Descubrimiento número 6. La casa de Nazaret. En 2008, un escéptico llamado René Salm escribió un libro que decía que destruiría el cristianismo de una vez por todas. Dijo que Jesús no podía haber existido porque no había ningún pueblo de Nazaret en el siglo I. En el año 2009, se anunció un descubrimiento arqueológico en el que se había encontrado una pequeña casa en Nazaret que data del siglo I. La casa tenía una superficie total de 900 pies cuadrados, pero era lo suficientemente grande como para proporcionar evidencia de la exactitud de la Biblia. Descubrimiento número 7. El cilindro de Ciro. En 1879, Hormuzd Razzan encontró un pequeño cilindro de arcilla. Tenía 9 pulgadas de largo y ahora se encuentra en el Museo Británico de Historia Natural. Él descubrió este cilindro en la antigua ciudad de Babilonia, que fue hecha por el rey Ciro, y tenía una inscripción en ella sobre su victoria sobre la ciudad de Babilonia y su política hacia las naciones que había capturado. Y en el texto decía: volví a estas ciudades sagradas al otro lado del Tigris, los santuarios de los cuales han estado en ruinas durante mucho tiempo. Las imágenes que solían vivir allí y establecieron para ellos mismos santuarios permanentes. La política, a menudo aclamada como la Declaración de los Derechos Humanos de Ciro, coincide perfectamente con el relato bíblico de las acciones del gobernante. Ciro decretó que el templo en Jerusalén fuese construido y que todos los israelitas exiliados que lo desearan podrían regresar. Tenían su permiso y bendiciones para hacerlo. Esto lo puedes leer en el libro de Esdras, capítulo 1, versículo 1 al 11. Este pequeño cilindro de arcilla de 9 pulgadas de largo es un testimonio impresionante que valida la exactitud bíblica. Descubrimiento número 8. El estanque de Siloé. En 2004, una majestuosa entrada escalonada al estanque de Siloé fue descubierta en el área conocida como la ciudad de David. En el libro de Juan, capítulo 9, versículo 7, leemos que Jesús dijo a un ciego: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que se traduce como enviado. Así que fue y se lavó y volvió a ver, validando este texto bíblico una vez más la exactitud tremenda de la Biblia. Descubrimiento número 9. Las tablas hititas. Durante muchos años, la gente se burló del texto bíblico y dijo que mencionaba a gente y lugares que nunca existieron. Uno de esos grupos era la nación de los hititas. Pero en 1906, Hugo Winkler estaba haciendo una excavación en la ciudad turca de Boğazköy. Allí descubrió 10.000 tablillas de arcilla que documentaron la historia de la nación hitita. Además descubrieron que esa área era la capital de la nación hitita. En Josué, capítulo 11, leemos acerca de los cananeos en el este y el oeste y el amorreo y el hitita. En 1906, Hugo Winkler descubrió la nación hitita que la Biblia había mencionado unos 3.000 años antes. Nuevamente, la Biblia es el libro más exacto desde el punto de vista histórico que jamás se haya escrito. Muchas gracias por escucharnos y por dar like en nuestros videos, además dejar tu comentario e inscríbete para recibir las notificaciones diariamente con nuevos videos. Muchas gracias y el Señor continúe bendiciendo tu vida.